Muy buenas, gentecica de lo del rol. Aquí estamos en nuestro segundo vídeo dedicado a lo que hemos llamado Diario de Producción, el diario de producción de Ciudad de la Araña, un juego de rol que ha escrito aquí nuestro amigo Jacobo, tengo el placer de estar acompañado por él. Y que yo pues he aportado mi granito de arena en la maquetación y en el arte, en el diseño y en cositas que ya está bastante adelantado. Entonces, en el primer vídeo que hicimos, que lo tenéis en el canal de YouTube, pues estuvimos hablando de la ambientación de Ciudad de la Araña, una ambientación muy especial, algo críptica en un principio, pero luego hubo sección spoilers y Jacobo pues pudo soltarse un poco y hablarnos más en profundidad, Un poco de más. un poco de más. Y en este segundo vídeo lo que vamos a pasar es a hablar de de las mecánicas del juego. Si estaría guay como mini pildorita para poner en contexto. Recordar que Ciudad Telaraña es un juego de rol, de horror urbano y de alineamiento. eh, Al- Alienación. Alienación, perdón. Bien. Sí, me ha salido mal. Eh, y que, bueno, ¿quieres describirlo un poquillo mejor tú? Así. Yo creo que esto ya lo describe bastante bien, pero bueno, efectivamente, es alienación en el sentido de hay algo de fuera por encima de nosotros que nos está jodiendo, básicamente a los humanos, por un lado, y es alienación porque hay un divorcio entre lo que creemos ser y lo que somos de verdad. Y hay un divorcio entre dos realidades que que separa una realidad de otra. Y además se nos está negando el acceso a cierta parte de la realidad. Entonces va un poco por ahí. Eh, entonces sí, yo creo que horror urbano y alienación o conspiración también. La conspiración también es muy importante en el juego. Pues es una buena. Es un buen resumen. Hay varios elementos pues hay elementos de magia, hay elementos de seres sobrenaturales, hay elementos incluso de cierta metafísica, pero yo creo que quien quiera saber más de la ambientación, lo que tiene que hacer es irse al anterior vídeo y vérselo con tranquilidad, que además no es demasiado largo. Claro. Vale, pues. Pues vamos a hablar ya de Hablamos de las. reglas. Vamos a hablar ya de las mecánicas. Voy a poner. Mientras nos cuentas un poco un poquito de la maqueta, del aspecto que está teniendo el juego. Y luego, oye, y nada, y tú libremente nos cuentas. ¿Vale? Vale, muy bien. Pues a ver, empezaría, empezaría por, bueno, lo básico y lo esencial, que el núcleo del juego es el mismo que del sistema rápido y fácil, que es un sistema de juego gratuito, libre, creado en España, tiene ya muchos años, es muy veterano, pero se sigue utilizando bastante porque, bueno, además tiene una comunidad bastante activa en cuanto a su uso, pero también hay unas cuantas personas que estamos creando material cada cierto tiempo para Rápido y Fácil. Hay también personas dedicadas a difundirlo, ir a jornadas y hablar de Rápido y Fácil y jugar a Rápido y Fácil y hasta distribuir y vender material de Rápido y Fácil para, para sostenimiento de la propia, ¿no? De la propia estrategia de difusión, ¿no? de este juego. La idea de Rápido y Fácil es que todo el mundo pueda acceder al rol sin tener que gastarse ni un duro, con un sistema que sea ágil, que sea sencillo y
y que, bueno, que además tiene sus particularidades y sobre el cual se puede trabajar con su licencia Creative Commons para que cualquiera pueda crear, incluso vender sus propios juegos con estas mecánicas. Y la mecánica básica de Rápido y Fácil está basada en una tirada de 3 dados de 10. Se arrojan 3 dados de 10, se escoge uno de esos 3 dados, dependiendo de la dificultad, por ejemplo. Normalmente se va a escoger el dado medio, es decir, se quita el dado más alto, se quita el dado más bajo, y el dado que queda se suma a una habilidad. Y el resultado te dice si lo has superado o no, dependiendo un poco de la dificultad externa. Digamos que hay dos dificultades. La dificultad externa, que te dice cuántos puntos tienes que obtener en la tirada, y la interna, si tú tienes alguna ventaja o no, una desventaja. Si tú tienes una desventaja, por ejemplo, para, qué sé yo, para... intentas abrir una cerradura, pero jamás has abierto cerraduras y además no tienes herramientas adecuadas. Pues en vez de utilizar el dado medio, utilizarías el dado bajo. O pues intentas convencer a alguien de que haga algo por ti y además esa persona está enamorada de ti y lo tienes más fácil y entonces utilizas el dado alto. Esa es la mecánica básica de Rápido y Fácil. Y luego pues las listas de habilidades dependen de cada juego, de cada ambientación. Es un juego, tiene una característica, Rápido y Fácil, es que no hay característica de carisma. Es una decisión que en su momento tomaron los diseñadores. Se puede crear, la puedes utilizar, la puedes tener, pero en la versión básica y original se decidió que en ese juego el carisma se interpretaba. Las acciones de carisma se interpretaban. Pero se puede añadir ese carisma. Y bueno, sobre esa base, de esas mecánicas sencillas, y lo que he hecho es crear una versión que se adaptase al estilo de juego que uno busca en Ciudad Telaraña. O sea, yo siempre, y creo que no soy el único, que hay muchísimos diseñadores que defienden claramente que no todas las mecánicas valen para todo y que hay mecánicas que valen mejor para determinados ambientes o determinados efectos, determinadas sensaciones sobre la mesa de juego. Y entonces, en el momento... Dime, Iba a preguntarte antes de pasar, Sí. porque ahora bueno, has explicado la tirada de 3 dados de 10, quedarte con el medio, jugar con las ventajas y las desventajas, quedándote con el dado superior o con el dado inferior, contra una dificultad. La dificultad media, ¿cuál suele ser? La dificultad media, suele ser 15, 10, 15, dependiendo de... Pues, a ver, quiero decir, dependiendo un poco de lo que tengas por delante, ¿no? No hay mucha... Pero 15 es muy habitual. Es muy habitual que 15 no sea lo más fácil del mundo de alcanzar, por ejemplo. Que 15, al final, si tú tienes una puntuación, una puntuación muy habitual en una habilidad es 7, por ejemplo. Entonces, claro, ya para llegar a 15, ya en el dado medio necesitas un 8. Parece que no, pero ya es complicado. Lo que sí que pasa es que si obtienes un 10 en el dado medio, es decir, que el dado alto y el dado medio los dos sean un 10, ese 10 se conserva y se vuelve a tirar el dado. Explota. Ocurre poco, pero ocurre. Y cuando ocurre es muy divertido y permite con más facilidad alcanzar esas puntuaciones. Pero bueno, como digo, una de las cosas que se fomentan con este sistema de juego es que los jugadores busquen la manera de tirar con el dado alto. Es decir, que busquen activamente cómo puedo hacer yo para tirar con el dado alto, ¿no? Y específicamente en Ciudad Telaraña sí que se busca que los personajes sean del estilo especialista, más que del estilo genérico. Es decir, si se busca un grupo de juego en el que a una persona se le den mejor unas cosas que no se le dan bien a los demás, frente a, pues bueno, hay otros juegos y otras mecánicas en las cuales la creación de personajes anima a personajes que valen un poco para todo y que todos se manejan más o menos bien, ¿no? Como pasa, pues por ejemplo, en el Dragones y Mazmorras más actual, pues los personajes tienen un montón de cosillas que hacer y todos tienen
Todos tienen una buena resistencia y una buena capacidad para aguantar, unos mejor que otros, un combate. Hay especialistas, y hay tanques, y hay Sí, support, pero digamos que son personajes que se valen bien por sí mismos. En Ciudad Telaraña realmente un personaje pues tiende a ser bueno en unas cosas y en las otras pues no ser muy bueno y tener que buscarse las mañas o amigos, claro, que es un poco la idea. claro. Vale, vale, pues ya Y con eso que te he interrumpido, ya si quieres, como ibas a empezar a hablar de las particularidades dentro del sistema o de las adaptaciones del sistema para, para ajustarse a lo que propone Ciudad de la Araña. ujú. Adelante. Yo, lo que iba a decir justo en ese momento es que la Ciudad de la Araña, aunque el sistema básico es rápido y fácil, tiene algunas inspiraciones. Está inspirado en un minijuego, microjuego, llamado Chulu Oscuro, o Cthulhu Oscuro para los puristas, que es un microjuego, nada, son 2 páginas de juego, y además 2 páginas estrechas, finitas y de letra gorda, en el cual se juegan los mundos de Lovecraft con verdadero horror, porque, por ejemplo, una de las reglas de ese juego es que si te enfrentas a una criatura de los mitos, siempre mueres. Si te enfrentas a ella, mueres, pierdes, siempre. Con lo cual, si te enfrentas de forma directa, pero si haces caer una cueva sobre la criatura para encerrarla ahí para siempre, o hasta que algún idiota meta mano y la abra, entonces sí, puedes vencer a la criatura. Si realizas un hechizo que la expulsa, vale, se considera que has vencido a la criatura. O si huyes sano y salvo del pantano terrible y no vuelves a entrar en el pantano terrible, vale. Pero si te enfrentas directamente a la criatura, siempre mueres. Entonces, por ejemplo, ahí sí que cogí el concepto de que las criaturas, los enemigos de Ciudad Telaraña, realmente los enemigos más poderosos, digamos, los principales, desbordan a los personajes. ¿De acuerdo? Aquí no hay un momento en el que con unas ametralladoras te vas a enfrentar a Shub-Niggurath a tiros, y como Shub-Niggurath tiene puntuación de puntos de vida, si la lías bien Sí, gorda, sí, igual sí, a sí. Shub-Niggurath y la desconvocas a base de granadas. Esto aquí no quería que pasase, ¿no? La forma de vencer, eso no significa que no se les pueda vencer, pero requiere de montar casi toda una estrategia y una conspiración a largo plazo para conseguirlo. Esa era una de las cosas en las que me inspiré. Pero también, por ejemplo, en el manejo de la salud mental. En Chulo Oscuro, la salud mental, cuanto menos salud mental vas teniendo, eh, más fácil es, por un lado, recuperarla. O sea, cuanto más salud mental tienes, más difícil es que te baje, ¿vale? Eh, una vez que... O sea, más fácil, al revés. Cuando más salud mental tienes, más fácil es que tu salud mental baje. Cuanto más bajas tu salud mental, más difícil es que tu salud mental empeore, ¿ok? Vale. Pero una vez que baja a cero, las consecuencias son serias, son importantes. Son menos serias en Ciudad Telaraña que en Chulo Oscuro, pero son serias, son importantes y transforman de alguna manera a tu personaje. Entonces, en esas. Me inspiré un poco en esa sensación pues eso, de riesgo y de peligro palpable que requiere que los jugadores adquieran estrategias complejas para librarse de los problemas. Eso es una de las inspiraciones que van en las mecánicas del juego. Y sí que me gustaría hablar de 3 mecánicas en concreto que tiene el juego. Una son los conflictos, otra son los nudos y otra es la magia del, del juego, cómo es la magia del juego. No sé si mm, quieres comentar algo aquí, tú que has jugado, o tiro directamente con los conflictos. Tira directamente. Yo una de las cosas a lo mejor que me parece súper chula y que a continuación
nos explicarás, y a lo mejor ahí sí que me meto para mostrar mi entusiasmo con lo de los nudos, que es Muy una bien. mecánica súper chula. Pues a ver, los conflictos, lo que yo quería era aunar en una sola mecánica todos los conflictos que pudiese haber del tipo que fuese. Es decir, entramos en una biblioteca para buscar información, ahí tenemos un conflicto. Nos pegamos con alguien, hay un combate, ahí tenemos un conflicto. Intentamos entre varios arreglar o convencer a una multitud, pues ahí tenemos un conflicto. Es decir, todo aquello que requiera un rato, varias tiradas, que pueda requerir algo más complejo que simplemente entro aquí y hago una tirada a ver si encuentro lo que el libro que estamos buscando, ¿no? Entonces los conflictos se juegan por rondas. Aquí me inspiré en unas mecánicas de combate que creó Zek para Rápido y Fácil, que son unas mecánicas muy sencillas en las cuales hay solo 2 rondas de combate y el combate termina. Es para hacer combates muy narrativos. Aquí sí que te voy a cortar al Ujú. nombrar a Zek para mandarle un saludo y darle las gracias porque todas las publicaciones en Blue Sky que hacemos anunciando que vamos a hablar del juego en estos diarios de producción o la partida que estamos jugando en Evara a medianoche, ahí él comparte la Ahí a... publicación. Bueno, a ver, es uno de los principales miembros de esa comunidad de Rápido y Fácil, desde luego. Ahí está el siempre para motivarnos a todas las personas que estamos haciendo algo con Rápido y Fácil, desde luego nos motivamos mucho unas a otras, pero Tech desde luego es uno de los que más está ahí en ello y ahí tenemos la página web de Rápido y Fácil en la que donde subimos las creaciones y donde hay varios juegos publicados y otros en desarrollo y otros estancados, los pobres. Y ahí está él también siempre para dar ese sostén. Así que gracias infinitas por el apoyo a Ciudad Telaraña, pero en general también. Pues la idea de los conflictos es que efectivamente sean conflictos en los que se juegan 2, 3, 4, 5 rondas como máximo y dependiendo, se juegan más o menos rondas dependiendo de quién tengas enfrente. El número de rondas está cerrado. Entonces, si te vas a enfrentar a personas como tú, a simples seres humanos, por ejemplo, si hablamos de combates, ahora hablamos de otro tipo de conflictos, pero si hablamos de combates, vas a jugar 2 rondas y hay una particularidad y es que los héroes, los protagonistas, las personas jodidas, que es como llamamos aquí a los PJs, siempre van a vencer. En el objetivo principal del combate siempre vencen. Lo que pasa es que hay un objetivo secundario. Y el objetivo secundario lo consigue quien vence en la segunda ronda. Es decir, una vez que has vencido la primera ronda, pues puede haber consecuencias de vencer o de perder la segunda ronda, porque puedes recibir heridas, puedes perder salud mental, pueden pasar cosas. Pero bueno, la primera ronda, ganarla o no ganarla en este combate, por ejemplo, no es tan importante como la segunda, que si la ganas, pues te llevas el objetivo secundario adicional. ¿Qué son los objetivos principal y secundario? Pues el objetivo principal puede ser vencer simplemente, pero puedes determinar cómo. Pues vencer, pero atándolos y consiguiendo que estén lo bastante enteros para interrogarles. O tirarles por el precipicio. O que huyan. O que huyan todos menos fulanito. A lo mejor ese menos fulanito puede ser el objetivo secundario. Es decir, si conseguimos además el objetivo secundario, además fulanito no huye. O si conseguimos el objetivo secundario, además nos quedamos con el arma de aquel ogro. O si conseguimos el objetivo secundario, pues pueden determinarse lo que uno quiera como objetivo secundario, que será siempre un objetivo menor, digamos. Y cuando te vas enfrentando a personas con más poder o criaturas con más poder, las rondas van pasando a ser más, pueden ser 3, van pudiendo ser de mayor número de rondas, y ahí la victoria no está asegurada. Siempre normalmente la última ronda determina quién se lleva el premio secundario, y quien gana más rondas es quien se lleva el objetivo principal. Y las rondas se vencen acumulando puntos de impacto. Los puntos de impacto no son lo mismo que el daño, pero el daño sí es impacto. Es decir, cuando tú atacas a alguien para hacerle daño, le haces daño y ese daño se convierte en impacto.
Pero si tú quieres amenazar a alguien para intentar que se rinda o para intentar distraerle o para intentar que se sienta más débil, tú puedes amenazarle y generas impacto. Igual no generas daño, pero generas impacto. Y ese impacto se acumula en la victoria. Y al final la victoria de cada ronda es la de quien más impacto haya producido. Y la victoria del combate en este caso es quien más rondas haya ganado. Con lo cual, cualquier jugador puede intervenir de la manera que quiera y puede crear impacto, incluso si no es un gran luchador. Lo que pasa es que, bueno, tiene que inventar la manera de hacerlo, tiene que darle una vuelta. Y de hecho, el impacto se genera más o menos impacto dependiendo del nivel de habilidad que tengas. No depende del arma, es decir, tú puedes con una cucharilla, pero teniendo una puntuación muy grande en la habilidad de armas improvisadas, puedes sacarle el ojo a alguien, y una persona con una pistola, pero que no sabe disparar y que tiene muy poca puntuación, pues provocará muy poco impacto e incluso hará muy poco daño, incluso si consigue impactar en su enemigo. Estos serían los combates, que creo es una forma de entender bien cómo funciona el sistema de conflictos. Pero además de los combates hay otro tipo de conflictos, por ejemplo, que son los curioseos. En los curioseos tú entras en un lugar y te pones a buscar información. La dirección de juego tiene claro qué tipo de información hay, cuánta información hay. Y se van a hacer unas rondas, se van a tirar dados, hay que conseguir una cierta cantidad de impacto mínimo para conseguir información, y en lo que dura ese curioseo, en ese número de rondas cerradas, tienen que conseguir toda la información que puedan, de la manera que ellos entiendan. Y uno, en la dirección de juego, en este caso, tiene que inventar de dónde sacan la información. Algunas cosas las tendrá claras. En tal libro pone tal cosa. Pero tienen que tener los jugadores bastante libertad para preguntar casi por lo que quieran. Sobre todo si están entrando en un nudo. Que es ahí donde entran esta otra mecánica de los nudos que explicaré ahora. Voy a pasar un momentillo a enseñar de lo que estabas hablando, de la ronda de conflictos, y que luego estas tablas que hay en función de la criatura o del personaje, o si es humano o no. Y pasamos ahora a lo de los nudos. Es una manera de resolver tanto los conflictos como los curioseos de una manera como muy dinámica. Me recuerda un poco al tema de relojes, de Forge, ¿no? Aunque es diferente. Pero sí que como ¿Perdona? Sí, pero que el objetivo es ese, es diferente, sí, pero el objetivo... Sí. De alguna manera como sintetizar ese conflicto y aparte dinamizarlo, ponerte una especie de marcha atrás y, digamos, y mantener la historia en movimiento. Al fin y al cabo luego llegas a este número de rondas, qué es lo que ha pasado, quién ha ganado la ronda, cómo se acaba interpretando eso, porque esto no es tan abstracto como puede ser algo parecido. Creo que hay en conflictos o en combates, creo recordar ¿cómo se llama? En Trophy Deck, pero no es una manera tan abstracta de resolverlo. O sea, sigues jugando, sigues proponiendo, sigues haciendo... Sigue habiendo un mínimo de estrategia y exacto. Incluso de cálculo numérico. He dicho sigues jugando y eso está mal. Pero... Claro. A ver, hay un momento dado en el que de repente puedes saber, porque se juegan todas las rondas incluso cuando ya sabes que has perdido. Es decir, si hay 5 rondas y llevamos 3 rondas jugadas y habéis perdido las 3, ya sabéis que habéis perdido el conflicto. Pero el objetivo secundario podríais conseguirlo. Quizá podríais conseguir que uno de vosotros huya con algo. Y además, perder no significa morir. O sea, perder en un momento dado puede significar que perdéis de alguna manera y que os capturan, es decir, la idea es que puedas seguir jugando. Pero claro, perder o ganar un conflicto sí puede tener que ver, y una ronda puede tener que ver con quién hace qué.
incluso con que alguien ayude a otra persona en lugar de crear su propio. Si tú crees que no vas a poder crear muchos puntos de impacto en un momento dado, puede merecer más la pena que ayudes a otra persona para que consiga muchos. Intentar tirar el dado alto para determinadas cosas, para intentar que sea más probable sacar un 10 y sacar un crítico y crear un impacto realmente mucho más fuerte. Es decir, sí que hay su parte de estrategia que no quería yo quitar del todo, pero luego al final cómo se resuelve el asunto, pues sí que tiene esa parte abstracta, ¿no? Es decir, bueno, pues ha ganado tal persona por 5 puntos de impacto, o ha ganado tal bando más bien por tantos puntos de impacto, y el resultado es este. Y se puede negociar con la mesa, desde luego, y hablar un poco de cómo queremos que sea la historia, por dónde queremos que tire la historia. La idea es que la historia pueda continuar y que los jugadores realmente, la mesa de juego, cuando haya una muerte de un personaje, pues sea algo en general significativo, que no sea algo muy al azar, ¿no? Que algo que puede pasar más pues en el mazmorreo más clásico de toda la vida. Es divertido el que una mala tirada, un mal golpe pueda acabar con tu personaje de repente en un momento casi anticlimático. Tiene su gracia porque, claro, te obliga a pensar de una determinada manera. Pero aquí, pues queremos pensar de otra. Es una elección mecánica, una elección de sistema, de mecánicas para producir un efecto determinado, claro. Claro. Que además también incluye, ya lo has dicho tú, también incluye pues el que no es un fracaso total o un éxito total, siempre puedes conseguir algo, ¿no? Fracasar pero sacar esta información a tener una ventaja de algún tipo o al revés. Es que aquí te han dedicado un par de comentarios, te los ha dedicado Capi Mordigan. En uno te dice que te estima, como estimo al bueno de Jacobo, y otro comentario dice que en cuanto a los conflictos está en el equipo de Jacobo. Y ya está. Como sé que no estás mirando Twitch ahora mismo, bueno, yo le estimo también. Y bueno, a ver, yo estoy en los dos equipos en el sentido de que me gusta mucho. O sea, a mí me gusta mucho variar. A mí me gustan mucho los juegos que toman una decisión en este sentido. Y a mí, claro, yo con la edad que tengo y cuando empecé a jugar al rol, yo tendría que ser muy hipócrita para ahora decir, no, el mazmorreo clásico es una cosa muy sosa, de culo duros, ¿qué tal? Nada, puede ser muy, muy divertido tener que ir con un palo, una pértiga de 3 metros por delante tocando baldosas. Pero sí, me gustan sobre todo esos juegos que toman esa decisión, que tiran para allá. Entonces, Rápido y Fácil en sí mismo es un juego que toma algunas decisiones, pero que sí que busca ser genérico para que luego cada uno montemos sobre él lo que queramos, ¿no? Entonces, yo no quería utilizar Rápido y Fácil tal cual, sin más, sobre una ambientación. Tenía claro que quería tirar por un determinado lado. Muy bien. Pues si quieres, voy con los nudos. Dale. Los nudos es también otra forma de simplificar pues determinadas cosas de la narración para llevarlas a centrarnos en lo esencial. Básicamente, cada mesa de juego, cuando inicia una partida de Ciudad Telaraña, tiene que coger un mapa de la ciudad y sobre ese mapa dibujar una serie de círculos. Cada personaje elige 2 círculos inicialmente, que son sus nudos, son sus propios nudos. Son lugares en los que ese personaje puede conseguir información, contactos, refugio, equipo, y no tienen por qué ser sitios que por sí mismos sirvan para eso lógicamente. Es decir, uno puede decidir que su kiosquero favorito, el que le vende el periódico todos los días, sea su nudo. Y entonces dibuja el punto de la ciudad, en un círculo, dibuja el punto de la ciudad donde está ese kiosquero. Y ese kiosquero puede ser una persona que conozca a mucha gente porque pasa por ahí, entonces le puede hablar de mucha gente y puede comentarle, pues hay una persona que se dedica a esto y le da un contacto. Pero ese kiosquero puede leer muchísimo, a lo mejor, puede trabajar con gente muy diferente y conseguir equipo. Ese kiosquero puede ser un negocio tapadera de un mafioso o lo que uno quiera que le sirva a ese personaje para hacer un curioseo y buscar información con ese kiosco.
o simplemente que sea un lugar, un refugio al que ir y que ese kiosquero le pueda decir, pues quédate aquí dentro un rato conmigo, que vas a pasar desapercibido. Y puede ser tu propia casa, y puede ser tu bar favorito, y puede ser una iglesia, y puede ser una ONG donde trabajas, o puede ser, ya que está aquí Antonio, un ejemplo que me gustó de un personaje suyo, puede ser el letrero de entrada en Las Vegas. Sin más. Es un punto de reunión con contactos o con personas de confianza. Pueden ser cualquiera. Y una vez que tenemos esos nudos y los dibujamos con un círculo, esos nudos están abiertos. ¿Qué significa están abiertos? Significa que cualquier personaje o grupo de personajes puede ir a ese núcleo a conseguir información, equipo, etcétera, sin miedo a que la dirección de juego les lance ahí a ningún enemigo, ni les ponga un obstáculo tremendo. Puede ponerle obstáculo a la búsqueda de información, pero esa dificultad será baja. Es decir, es un sitio amable donde estar y es un sitio seguro donde estar. Pero una vez que, mientras están jugando, visitan el nudo por primera vez, cuando salen de ese nudo, el nudo pasa a estar entreabierto. En términos de juego, sobre la mesa, a ese mapa, le trazamos una línea, así en lápiz, de lado a lado, y eso significa que el nudo está entreabierto. Ahí ya es un nudo en el que si vas a buscar información, vas a buscar equipo, primero el nudo va a haber cambiado un poco. Va a ser un poco más tenebroso. Va a quizá estar un poco más sucio. Quizá las personas que trabajan allí estén un poco más malhumoradas. Y además va a ser un poco más difícil conseguir información, equipo, etc. Y si volvemos a salir de ese sitio, cruzamos otra raya, el sitio ya tiene una cruz y es un lugar cerrado. Cerrado no significa que no puedas ir, pero significa que si quieres ir ahí y obtener información ahí, o hablar con tu amigo, ahí ya sí que va a haber peligro. Es un riesgo. Ahí sí que la dirección de juego puede tirar para adelante y considerar que es un sitio en el que no estáis seguros. Y ese estado de cerrado tiene un estado aún superior, que es el de quemado. Cuando un lugar pasa a estar quemado, ya pasa a ser peligroso siempre. Ese lugar siempre va a ser peligroso, no se va a poder conseguir información ahí, no se va a conseguir equipo ahí. Va a ser un lugar, en principio, estéril. Y vas a decir, ¿para qué van a ir las PJs a ese sitio? Pues porque a lo mejor rapto a una de ellas y la meto en ese lugar, o porque a lo mejor la dirección de juego decide que sí que pone algo importante para la mesa de juego en esa localización. No algo que estén buscando, pero algo que sí va a ser importante. O a lo mejor les obliga a ir allí de alguna manera. Después de todo, hay maneras mágicas de hacer que la gente vaya a determinados sitios. Lo estético de esta dinámica, o lo que me gustaba a mí de esta dinámica, de esta mecánica, es que la ciudad se va deteriorando casi inevitablemente. Normalmente en una sesión de juego, lo normal es que los jugadores vayan a un par, 2, 3 de estos lugares, que visiten 2 o 3 de estos lugares para buscar información. Pueden aparecer lugares nuevos. Yo puedo, como dirección de juego, crear un lugar nuevo que esté abierto, que empiece abierto, y decirles, ahí hay una persona, ahí tenéis un contacto, y que vayáis allí, ¿vale? Eso reduce un poco esa entropía, ese deterioro de la ciudad. Pero la idea es que en general siempre se van a ir entrecerrando y cerrando más lugares de los que los jugadores pueden abrir, porque los jugadores al terminar cada aventura pues pueden decidir que un lugar cerrado pase a estar entreabierto o un lugar entreabierto pase a estar abierto. Entre sesiones. Entre sesiones, efectivamente, entre sesiones de juego. Pero es un lugar. Y normalmente se habrán abierto, como digo, 2 o más lugares. Así que la idea es que poco a poco se vaya deteriorando la ciudad. Cada vez es una ciudad más insegura. Mola un montón cómo expresa, yo os lo digo porque he jugado, cómo expresa esta dinámica digamos que esta persecución o esta paranoia o empezar a darte cuenta de como el juego tiene tiene este elemento muy importante del descubrimiento por parte de los personajes
de qué está pasando, ¿no? De qué es lo que le rodea, de que qué mundo extraño, en qué mundo extraño están viviendo del que estaban absolutamente cegados, como si tuviesen una venda en los ojos. El empezar a descubrirlo también significa el empezar a meterte en peligro, en empezar a ser perseguido, en empezar a llamar la atención y ponerte Claro, pero en el punto de mira y cómo intentas acudir a sitios en principio amistosos y ves cómo, pum, pum, estos puntos en el mapa se van cerrando, entre comillas, ya lo has explicado tú bien, pero cómo empiezan a ser más difíciles. Pues bueno, se han aprendido qué era tu nudo, la cafetería en la que ibas todas las tardes y conversabas con otra gente y hablabais de marxismo. Bueno, pues os han pillado. Ya no podéis ir a esa cafetería, tenéis que buscar otro. Y al final te meten ese nervio en el cuerpo de estar en una especie de huida sin que estés jugando una persecución. En principio, aparente. Es como está ahí debajo, está velada, pero sí es verdad que sí hay una persecución. y además hay una cosa que yo quería a propósito, y es que los propios jugadores, la propia mesa de juego, decide qué se quema, qué se cierra, qué se entrecierra. Es decir, es la mesa de juego la que decide cuál de sus amigos podría morir si le vuelvo a visitar. Porque esas cosas pueden pasar. Claro, los personajes no lo saben. Los jugadores sí. Y a mí me gusta mucho jugar con esa idea, ¿no? De que hay cosas que saben los jugadores, pero que los personajes no saben, y que los jugadores tengan que tomar esa decisión consciente, ¿no? Es decir, yo como jugador sé que si volvemos a ir a la librería de mi mejor amiga, esa librería va a pasar de entrecerrada a cerrada, y la próxima vez que vayamos, igual nos encontramos con que le ha pasado algo. Entonces, esa decisión consciente no la toman los personajes, pero se la encuentran, por sorpresa, pero sí la toman los jugadores. Y eso a mí siempre me ha gustado porque le permite a los jugadores tener esa agencia, ¿no? Esa capacidad de decir, venga, vamos a crear un poco de historia y vamos a hacer que la historia se deteriore por aquí y no por donde diga la dirección de juego. Que luego la dirección de juego, ahora lo vamos a ver con la magia, tiene también sus propias posibilidades para tocar teclas y hacer que empeoren ciertas cosas un poco a su gusto. Pero la mesa, los jugadores también tienen esa posibilidad de decidir por dónde quiero yo que se deteriore mi mundo, mi universo. Que el juego contemple el meta como parte del propio juego, incluso le dedique algunas mecánicas, algunas indicaciones, como dices, mola un montón, porque a mí también me gusta mucho Es que yo creo que el metajuego en cuanto aparece escrito es una regla. Ya está. Entonces, a mí la famosa regla de recuerda, no hay reglas definitivas. Pues así expresada no me gusta. Es decir, yo entiendo que se modifiquen las reglas en cada mesa, ¿eh? O sea, yo creo que cada mesa decida modificar las reglas como le dé la gana, me parece bien. Pero si eso va a ser una regla, pues hazlo como hacen algunos juegos que lo hacen muy bien, que es decirte cómo cargarte las reglas o cómo jugar con ese metajuego. Entonces, yo lo que sí que quería es que ese metajuego que existe ahí sea mecánica, sea una parte del juego. Que luego la usas, no la usas, pues tú verás, pero tienes esa posibilidad de jugar con ese metajuego y que no pase nada porque alguien diga, buf, si entramos ahí va a pasar esto. Claro, efectivamente, si es que el sitio está entreabierto y si entráis otra vez se cierra y va a haber un problema. Entonces, yo quería que pudiesen hablar de esas cosas y que se hablase sin problema, porque al final lo importante es construir una historia divertida y que a los personajes les pasen cosas divertidas, con su parte de emoción, de no saber lo que va a pasar exactamente, que ahí es donde entran otra serie de cosas, como digo, incluida la magia. Y que si quieres me pongo con ella. Adelante, adelante.
Pues tenemos en Ciudad Telaraña dos tipos de magia. Por un lado está la magia que utilizan los poderes que están ocultos, los poderes que están detrás de, de la ciudad, de esa ciudad cerrada que es Ciudad Telaraña, de la que no se puede salir. Pues esos poderes, esas criaturas, tienen una magia, la llaman ciencia, y la llaman ciencia oscura, o se llama ciencia oscura en el juego. Y luego los humanos han aprendido, algunos, de forma normalmente intuitiva, pero luego van aprendiendo poco a poco, o pueden aprender otras personas que ya sepan, la ciencia torcida. De hecho, hay solo una clase de personajes. Hay, digamos, no hay clases de personajes en este juego, pero cada personaje elige una virtud. Entonces, esas virtudes pues te permiten ser más veloz, o más valiente, o más virtuoso en una habilidad. Y fijaros que todas empiezan por V. Y hay también una virtud que es ser un vidente. Y los videntes son los que pueden utilizar ciencia torcida y los demás jugadores no. ¿Vale? Recuerda que hablábamos de grupos de personajes especialistas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la ciencia oscura y la ciencia torcida? La ciencia torcida son poderes que tienen los personajes que son quizá más clásicos, en el sentido de que tú tienes una lista de cosas que puedes hacer y un coste en puntos de voluntad para hacerlo. Y tú gastas puntos de voluntad para realizar esas tareas mágicas. Son más directas, tienen un espacio bastante acotado, se pueden manipular para ser de formas distintas, para adquirir formas distintas. Es decir, no son hechizos vancianos de estos muy, muy cerrados que hacen una cosa muy concreta, sino que puedes hacer cosas un poco distintas, pero gastas los puntos para hacerlas y las haces. La magia oscura, por otro lado, o la ciencia oscura, es más grande en su ámbito, afecta a mucha distancia, puede modificar incluso la propia ciudad y partes de la propia ciudad, puede afectar a los personajes a kilómetros de distancia, puede afectar a su futuro incluso, pero requiere de un ritual más o menos complejo, dependiendo de lo que quieran lograr, para realizarse. A modo de ejemplo, si veis la primera partida que jugamos de Ciudad Telaraña en Mandibulario, pues hay uno de estos poderes que para realizarlo, para afectar a un personaje, esté donde esté, necesitas tener un trozo, por ejemplo en este caso era un trozo de cabello del personaje. Cuando el personaje se lo quitaron, no se dio cuenta de que se lo estaban quitando con ese propósito. Y de hecho el personaje no llegó a saberlo nunca, que había sido ese el propósito, aunque yo procuré que la mesa de juego sí lo supiese, sí, para crear esa sensación de horror en los jugadores, aunque no lo tuviesen los personajes, ¿no? Entonces requiere de tener ese trozo de tejido, ese trozo de pelo en este caso, para realizar ese hechizo. Hay otros que requieren manipular, pues pintar un determinado símbolo en todas las puertas de un lugar, y para eso tienes que mandar a tus minions allí, porque las criaturas gobernantes de Ciudad Telaraña tienden a no salir de sus espacios seguros. Entonces tienen que mandar a gente a hacerlo, y eso es complejo y puede llevar varias sesiones de juego incluso lograrlo. Pero cuando lo logran y lo hacen, muchas veces por errores de los personajes jugadores o por errores que comete la mesa de juego, pues el efecto que tienen es poderoso. Por ejemplo, pueden cerrar un lugar que esté entreabierto y los jugadores pensaban que estaba entreabierto y que todavía lo podían visitar con cierta seguridad, y cuando llegan se lo encuentran cerrado. Ahí es donde digo que esa ciencia oscura sirve a la dirección de juego para crear efectos sorpresivos para los jugadores, pero debiendo hacerlo con una cierta coherencia. Es decir, si no encuentras la ocasión para robarle el mechón de pelo a ese personaje, pues no vas a poder hacerlo. Entonces esa ocasión la puedes crear. Yo personalmente intento que dependa de alguna tirada, de si se falla o no se falla la tirada, para que no sea... Pero digamos que de alguna manera no sea fácil ni sea arbitrario, sino que mantenga una coherencia con la historia que se está contando. Todos los poderes de ciencia oscura
empiezan por O. Por ejemplo, ofuscación. Y todos los poderes de ciencia torcida empiezan por T. Como por ejemplo, tiempo, telón. Traba. Como he dicho antes, todas las virtudes empiezan por V. Es decir, he intentado que el libro, por mucho que sea un libro de reglas, incluso la parte de mecánicas, tenga una parte mínimamente literaria o al menos agradable de lectura, o que tenga pequeñas sorpresas al lector que lo haga un poco entretenido, ¿no? Cuando se está leyendo. Son guiños realmente. No sucede con todas las mecánicas, pero son guiños que quería hacer. Igual que está el guiño de las denominaciones para las PJs, las PNJs. Sí, ya estamos, ya estamos. Sí. Se ha cerrado, sí, Capi Mordigan no lo confirma. También lo achaca a los poderes de la ciudad de la araña. Estamos de acuerdo. Esto es así. No somos inmunes. No sé en qué momento. Creo que has hablado de todo lo de bueno, la intención literaria que fuera agradable de leer, los juegos con la primera letra, ciencia torcida, los hechizos que empiezan en T, oscura empiezan con O, las virtudes empiezan con V, todo eso sí que ha entrado. Así que bueno, pues justo lo último. Vale, pues estuvieras diciendo. Si alguno ya lo ha escuchado, pero lo escucha por segundo. Mira, Jacobo estaba a punto de otra vez utilizar la medida de lo posible. ¿Nos hemos vuelto a desconectar? Pues parece ser que sí, parece ser que no. No. Creo que sí que estamos. No. Vale. De todas formas, tú te has quedado congelado en mi pantalla un momento también, ¿eh? O sea, que puede que tenga un poco que ver con eso. En cualquier caso, decía que uno de esos juegos léxicos que quería hacer era utilizar la mayor medida de lo posible el femenino plural o incluso el femenino individual, el femenino como genérico. No en todo el juego, es decir, al final es un juego que pasaría en casi todo el filtro de la RAE, aunque yo personalmente no soy fan de seguir la RAE, pero bueno, entiendo que hay que intentar comunicarse con la gente. Pero sí quería utilizar ese femenino genérico lo más posible, y entonces decidí que las PJs, los típicos personajes jugadores, fuesen las personas jodidas, porque al final los protagonistas de este juego están jodidos. Están jodidos. Tienen un mal futuro, salvo que se organicen bien y consigan la revolución, pero están jodidos. Y luego las PNJ son las personas no tan jodidas, porque bueno, son ciudadanos de Ciudad Telaraña y están mal, pero no tanto porque son ignorantes de la situación. La dirección de juego es siempre la dirección de juego, y hay varias menciones a la mesa de juego, como todo el grupo que está jugando allí. Bueno, ya que, como dijiste tú la última vez que tuvimos esta charla, ya que tenemos un juego marxista, pues vamos a tenerlo también con su puntito feminista, que bueno, y me he cortado. Sí, pero de todas maneras, personas no tan jodidas, la mesa la dirección, personas jodidas. Al final es una manera. Una manera como que de solucionarla que sigue estando dentro del estilo del propio juego, ¿no? ¿Por qué? Sí, a ver, forma parte de ese estilo, de decir, bueno, vamos a intentar que haya ciertas resonancias, ciertas no rimas, pero en ese sentido, ¿no? Porque las virtudes con V, y estos términos en concreto para referirse a las personas que están en la mesa, pues en femenino todos, ¿no? Esa era un poco la idea, crear esas resonancias, pero bueno, hay una idea, no lo voy a negar, hay también una idea, hay una cuestión ideológica detrás, aunque
como digo, no llega al punto de hablarlo todo en femenino, pero sí que quería introducir ese concepto. Woke, que es uno. Muy bien, pues nada, Y esto tenemos es lo que quería comentar un sobre juego woke, un juego marxista y de horror. de horror y alienación. Pues estas son las mecánicas, yo creo, principales que definen un poco el juego, ¿no? Luego hay algún detallito por ahí, alguna cosita más, pero básicamente con esto yo creo que se entienden Sí. todas las mecánicas y cuál es el objetivo que tienen. En esencia se nota la experiencia que propone el juego. Lo has explicado muy bien. Y da la casualidad de que lo has escrito tú. Ya, igual. Ayuda un poco. O sea, la prueba de juego es cuando ves a otra persona que no conoces explicar tu juego. Es cuando ves si has acertado o no has acertado. Si lo has dejado claro, si está bien escrito. Es que al final muchas veces no nos damos cuenta. Yo he visto juegos que pueden estar muy bien, pero que se embeben demasiado de intentar aparentar que no son un manual de reglas. Entonces, a veces, aunque haya que intentar que sea agradable de lectura, bueno, ten en cuenta que es un manual de reglas. Entonces eso a mí me preocupa porque yo a veces peco un poco del subjuntivo o de palabras así. Pero que pues, hemos intentado pulirlo, lo he revisado varias veces y todavía requerirá una última revisión. Errata o alguna cosilla que pueda haber quedado ya en la maqueta, pero vamos, ya poca cosa debería quedar por Sí. ahí. Bueno, yo me he quedado con ganas de enseñar la hoja de personaje que justo terminé ayer, pero uno de estos calentones hechos y después de terminarla la hemos vuelto a ver y hemos dicho, bueno, igual hay que darle una vuelta, se puede mejorar. Así que a la próxima os la enseño. Pero sí, son cositas que ya está casi. Que ya está casi. Mira, qué bien, Capi Mordigan, me alegro un montón que dice que tiene buena pinta y que le encantan las referencias de Ciudad de la Araña. Guay. En cuanto a... Ya por tiempos que tenemos y compromisos y tal, tenemos que ir cerrando. Pero bueno, todo ha quedado bastante bien y yo creo que está muy bien explicado y que bueno, pues nos podemos hacer una idea de todo lo que es Ciudad de la Araña. Si alguien que esté por ahí en el chat tiene alguna pregunta es el momento. Lo que tengo muchas ganas de hablar de cuándo va a estar esto disponible, de cómo va a estar disponible, dónde lo tiene que buscar la gente y todo eso. Pero sí que me voy a permitir decir que esto Jacobo lo ha hecho porque lo tenía que hacer. Y yo he acabado siguiendo a Jacobo porque... ¿Quién es más loco? ¿El loco o el loco que sigue al loco? Y que lo estamos haciendo porque queremos. Entonces en lugar de tener como todo un plan desde el principio de qué es lo que vamos a hacer con él, lo estamos haciendo, lo vamos a terminar. Queremos que sea un producto, que sea un juego con una presentación y con unas bueno, lo mejor posible. Y cómo lo vamos a intentar mover y cómo lo vamos a intentar hacer llegar y todo eso, pues todavía no lo tenemos del todo claro. Es como una vez que lo tenemos no va a depender 100% de nosotros, porque claro, nosotros ya tenemos la capacidad para que tengáis un juego, por ejemplo, en PDF estupendo. Pero luego a partir de ahí, si queremos dar otro salto, pues no va a depender enteramente de nosotros. Entonces, vamos a ver, vamos a irlo viendo en cada fase. No tenemos ganas y las ganas dan un poco de prisa. Pero desde luego no. Y además tenemos intención de que sea un producto comercial, es decir, y rentable.
De que si luego pues a la gente no le gusta y no lo compra, pues eso ya es culpa nuestra. Pero, pero o sea, sí que queremos que sea un juego que se venda y que funcione, a pesar de que recordemos que va a tener la misma licencia que el sistema rápido y fácil. Es decir, que al final la gente va a poder cogerlo y hacer de su capa un sallo y seguramente acabe habiendo un texto de referencia disponible para que la gente pueda tener el juego incluso sin tener que mantener. Pero si queremos que sea un juego comercial Pero un momentito, que parece que volvemos a estar sin conexión. Creo que hemos vuelto. Creo que hemos vuelto otra vez. Sí. Doble mano. Hemos vuelto. Pero bueno, que justo lo último que estabas diciendo. Sí. Pues eso, que vamos a intentar que salga un producto comercial y que a la gente le guste y que el formato final, pues bueno, que como mínimo vamos a tener un PDF precioso y que el formato final pues sea el que sea, pues no va a depender enteramente de nosotros, pero Sí. bueno, vamos a intentarlo. Nos vamos a tomar un tiempo para ver si intentamos, si conseguimos, no sé, llamar la atención de alguien. Un tiempo de acción, no un tiempo de vamos a parar y vamos a reflexionar. Claro. Es un tiempo de intentar algo y bueno, cuando lo hayamos intentado y dependiendo de cómo haya salido, pues ya os contaremos y os diremos qué tal. Sí, pero vamos, que no nos frena. Si no, pues a PDF y ya está. Y de hecho, vamos, la idea es que no sea una línea muerta de sacar un juego y ya está. O sea, yo sí que tengo idea de poder sacar cosas que mantengan un poco el espíritu de escenario adaptable para que cada uno haga de su capa un sallo. ¿Vale? Es decir, que dar material a las direcciones de juego para que puedan hacer sus propias cosas, ¿no? Pero sí me gustaría que a futuro hubiese material adicional. No va a ser una cosa que se quede en un juego el básico y ya está. Tampoco va a ser una de estas líneas largas y extensas con un montón de aventuras y de cosas y tal. Tampoco puede ser eso. Además tenemos otras cosas por ahí en el tintero. Que ahora que he encontrado a un colaborador con el que sinceramente trabajo muy bien y muy a gusto, si se apunta a más cosas, hay cosas muy divertidas por ahí para sacar dentro de este equipo creativo de Proyecto Arcadia y entonces, bueno, pues habrá que darle su espacio también. Pero vamos, yo no pienso dejar a Ciudad Telaraña ahí solita en el mundo. Vaya a tener que nacer del todo. Pues yo te diría que antes de que se nos vuelva a cortar, nos retiramos como debe ser. Voy a mirar a alguien a ver quién anda por ahí para hacer una raid y tú puedes ir diciendo la última frase. No sé, ¿qué última frase podríamos decir aquí? Me pillas. No pasa nada, hombre. A cada cual según su necesidad, de cada cual según su capacidad. Ha sido un placer charlar de esto. Sí, la verdad que sí teníamos ganas de... Y fluidamente. En algún momento hay que contárselo a gente que no seamos tú y yo para... Claro. O sea, siempre es más... sacarlo... La gente que te hace las preguntas que, ¿sabes? No se te había ocurrido que te preguntasen eso y no querías que te lo preguntasen, pero lo vas a tener que responder. Eso también está bien. Vale. Pues... veo aquí a Pifiados jugando a Dungeons and Dragons, así que vamos a irnos con ellos. Muy
nosotros seguramente daremos al outro para que quede esto bien empaquetadico y cerradico. Y enseguida se hace la raid. Muchas gracias, Capi Mordigan, por haber estado ahí y joder, el placer es nuestro, desde luego. Y ya está, seguiremos hablando. Ahora mismo ya con esto y con la partida es lo que vamos a hacer de Nevará Medianoche, que la tenemos que terminar. Es lo que seguimos haciendo de Ciudad Telaraña. Y ya para novedades, pues volveremos a hacer un directo contando las cosas que hayamos conseguido. Y entonces en ese momento será cuando más, si estamos dando poco follón, más follón demos con Ciudad Telaraña. Que hay mucho que dar. Así que ya está. Muchas gracias por vernos, que espero que lo hayáis pasado bien y que os llame la atención y le deis una oportunidad a Ciudad Telaraña cuando toque. Pues eso, os vamos informando. Pues ya está. Chao. Hasta luego. Adiós.